Nico. Vamos a pasar al tema de la economía, que es uno de los temas centrales también de esta jornada, como lo viene siendo a lo largo de mucho tiempo, porque además hoy ha sido un día bastante particular y especial. En primera instancia porque durante la madrugada se dio la votación para que finalmente el presupuesto 2019 sea aprobado en el Senado de la Nación y sea ley. Y por otro lado, porque conocimos el número de la inflación del mes de octubre, 5,4% el número que brindó hoy el INDEC. Vamos a recibir a nuestro invitado, Rafael Flores, bienvenido, gracias por estar aquí. ¿Qué tal? Un gusto. Gracias, igualmente. Vamos a compartir, si te parece, un pequeñito informe sobre algunos números relacionados con el tema de la inflación y después empezamos el análisis. ¿Cómo no? Bueno, este último dato de nuestro informe, el de una inflación cercana al 50% para el año 2018 y la más alta desde el año 1991, creo que es escalofriante y uno de los datos que más preocupa, ¿no? Sin dudas, es uno de los grandes problemas que tiene la economía argentina y que en el caso de este año, a partir del efecto de la devaluación, se ha acelerado sensiblemente y ha generado una pérdida de poder adquisitivo en la gran mayoría de la sociedad muy fuerte, que explica también la recesión por la que estamos pasando. El gobierno confía en que el próximo mes pueda el número ser un poco más amable, no digo bueno, porque verdaderamente no lo será, seguramente será la inflación anual de varios países que debieran ser ejemplo para nosotros, pero digo, el gobierno confía en que esto pueda ocurrir, pero también pasó lo mismo en meses anteriores y finalmente no ocurrió, sino que la inflación siguió siendo alta. ¿Cuál es la perspectiva hacia el futuro más inmediato? Si las cosas van bien, si no pasa nada extraño, si todo sigue por los carriles medianamente normales para lo que es la Argentina, efectivamente deberíamos tener una baja de la inflación en noviembre que así todo sería altísima para lo que es cualquier país desarrollado, cualquier país normal. Pero, digamos, en la medida en que las cosas se vayan acomodando, estos índices de inflación deberían ir cumpliendo una tendencia hacia la baja, que se va a ver sobre todo en los primeros meses del año que viene. En la medida en que las distintas variables económicas se comporten de una forma medianamente racional, esto debería verificarse. ¿Qué significa que se comporten de una forma racional? Claro. Bueno, que el dólar no se dispare. Si el dólar pasa a estar a 50 pesos en 2 meses, seguramente vamos a tener una nueva suba de la inflación. Pero en principio... Y no habla de subsidios. Claro, claro. Exactamente, sí. En la medida en que... Digamos, en la medida en que las variables económicas más importantes se descontrolan, que fue lo que nos pasó este año con la devaluación y demás, esto tiene un impacto en muchas otras cosas y el resultado es el que estamos viviendo. La pregunta del millón, que creo que nadie ha sabido responder, similar a la de Freud con sus esquemas que quedaron sin responder. ¿Por qué la ley de gravedad no se cumple en la economía argentina? ¿Por qué todo lo que sube nunca baja? ¿Por qué el dólar sube a 42, 44, se actualiza todo, baja a 35 y no baja nada? Porque la economía argentina tiene algunas particularidades importantes, digamos. Si uno piensa en lo que ha pasado en los últimos 50 años, Argentina transformó 10 billones de pesos en un peso. Sí. Esos 10 billones, esos son los 13 ceros que le sacamos a la moneda argentina. Esos 10 billones de pesos de hace 50 años equivalían a 720 millones de dólares. Es decir, transformamos 720 millones de dólares en 2,5 centavos de dólar. Entonces, naturalmente, la sociedad argentina se comporta de otra manera. Digamos, en todo el mundo cuando sube el precio de algo se deja de comprar. En Argentina, cuando sube el precio del dólar, lo demandamos más, compramos más dólares porque pensamos que va a volver a subir. ¿Por qué? Porque hace 50 años que vemos que permanentemente sube el dólar. Y además porque no queremos ahorrar en pesos porque pensamos que se va a seguir devaluando, que no va a valer nada, etcétera, absolutamente, porque tenemos una moneda que se ha devaluado de una forma brutal a lo largo de las últimas décadas. Entonces, hay que entender que la economía argentina funciona con algunas particularidades. Está bien, pero en los últimos meses, durante lo que fue el periodo de mayor suba, no eran pequeños ahorristas los que compraban, eran
Estamos hablando de compras de 2 millones de dólares, varias juntas. Entonces ahí creo que hay un problema ya directamente empresarial de desconfianza. Yo digo que es de toda la sociedad. Sin duda que aquellos que tienen mayor poder adquisitivo se cubren y no confían en la moneda argentina, y se cubren en dólares o sacan la plata afuera. Y el mediano ahorrista también, y el que tiene unos pocos pesos también, y mi hijo de 11 años me pregunta cuánto está el dólar. Claro, claro. Y es una cosa... Eso es una pauta más que cruda de la realidad que se vive como sociedad. Ahora, te pregunto sobre un aspecto que está claramente vinculado y tiene que ver con el presupuesto. Mira, hoy me decía alguien cercano a un ministro de Gabinete Nacional con quien estábamos tratando de pautar un off the record y demás, ahora que tenemos el presupuesto aprobado, es más fácil que nos podamos encontrar. Digo, ¿cómo funciona esta cuestión incluso en nuestra cabeza? Cuando decimos, bueno, ahora que tenemos el dólar controlado, tal cosa. Ahora que tenemos el presupuesto aprobado, tal otra. Digo, ¿estamos preparados para que si hay algún tipo de vicisitud o de variable, como vos decías, la podamos controlar? ¿Está el gobierno efectivamente parado en un lugar en el que pueda controlar esas posibles variables? Ojalá que sí. Hasta acá lo que ha mostrado el gobierno es que no tenía plan B, que apostó a un esquema que era financiar el déficit fiscal con endeudamiento externo y que supuso que iba a poder hacer eso hasta finalizar el mandato. Cuando esa situación se revirtió y de golpe se empezó a quedar sin ese financiamiento, bueno, la respuesta fue desesperada, fue acudir al fondo y realmente creo que terminaron agravando la situación. Espero que en este momento estén considerando distintos escenarios. Me quedo pensando también en el tema del presupuesto. Un presupuesto que creo que no quedó nadie sin mencionar que era un presupuesto del ajuste. Digo, propios y extraños, todos lo mencionaron, algunos para admitir que no era el que les hubiera gustado, en el caso del oficialismo, y la oposición parada en un lugar en el que muchos votaron en contra, o una gran parte votó en contra. De hecho, Pichetto usó la palabra mal menor. Mal menor, exactamente. Sí, fue muy duro en su discurso, a pesar de que votó favorablemente, entendiendo que es necesario. Digo, ¿cómo se va de alguna manera a ir cumpliendo un presupuesto tan debatido, tan de ajuste, tan comprometido con el acuerdo con el fondo, cuando en rigor de verdad, si uno analiza para atrás, casi nunca se cumplieron los presupuestos? Es un gran desafío el que tiene el gobierno en ese sentido. Yo lo que creo es que el mensaje de este presupuesto, y por eso era importante para el gobierno nacional la aprobación, es que quizás las variables económicas que están planteadas en el presupuesto no sean exactamente, no se vayan a cumplir exactamente de acuerdo a lo que dice la ley. Pero lo que se va a mantener es la disciplina fiscal para tener equilibrio primario. Claro. Me parece que ese es el mensaje claro que está dando el gobierno hacia la sociedad y hacia los mercados, hacia el exterior del país. Es decir, bueno, quizás el dólar no esté a 40, esté a 42, esté a 38, esté a 45, pero más allá de eso vamos a mantener el equilibrio primario. En ese sentido uno ve claramente una voluntad de cumplir con las metas fiscales, incluso en este año las están sobrecumpliendo, y está claro que eso tiene un costo en términos de actividad económica, un costo que estamos pagando todos, pero creo que el gran mensaje que está dando el gobierno es ese: vamos a cumplir con las metas fiscales. Otra cosa que a uno le queda dando vueltas en la cabeza es el tema del bono, ¿no? Que trajo mucha discusión y mucho debate. Y había muchos empresarios, sobre todo los pymes, que estaban verdaderamente preocupados con el tema de cómo van a hacer para poder cumplir con algo que parece necesario para paliar la pérdida del poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores, pero por otro lado termina siendo una obligación que a muchos les queda enorme en estos tiempos. Digo, ¿sirven este tipo de cosas? ¿Qué puede llegar a pasar en ese contexto con esto del bono? Yo creo que en términos generales claramente sirve desde dos lugares. En principio porque hay una necesidad social en muchos sectores, sobre todo en lo que tiene que ver con clase media baja, clase media, de tener algún tipo de recomposición frente a una inflación que hablábamos va a llegar cerca del 50% y que ha erosionado muy fuerte los ingresos. Pero además es necesario porque la actividad económica necesita que el consumo se recupere, aunque sea mínimamente. Entonces, me parece que es importante. Sin dudas que hay pequeños empresarios que van a estar en dificultades porque ya están en dificultades. Claro. Habrá que ver de qué manera se puede ayudar a estas empresas a que puedan cumplirlo, pero creo que claramente es necesario. Tengo una pregunta que espero que la respuesta sea breve por el tiempo que nos queda. La tasa de interés bajó 10 puntos después de subir, que había llegado a 70 y pico, bajó 10 puntos en menos de 48 horas. Y el dólar no se movió.
¿Eso quiere decir que la recesión ya hizo el resto o que las cosas se están acomodando y a partir de ahora es empezar a ver en qué momento subimos? Las dos cosas son ciertas. Hay claramente un impacto de la recesión y las variables macroeconómicas se están estabilizando. En la medida en que esto se mantenga, que el dólar no se dispare, que las tasas de interés empiecen a bajar y acercarse a niveles razonables, entonces a partir del segundo trimestre del año que viene vamos a ver una mejora. Ojalá que así sea. Rafael, muchísimas gracias por haber venido. Un gusto.